Para todos en casa, buen comienzo de semana. Una semana que arrancó, bueno, con luto, un luto general, nacional, más allá de lo que uno pueda coincidir o no, desde lo ideológico o en el análisis de su trayectoria. Sin duda me refiero a que fue un duelo nacional porque fue una de las figuras más relevantes de los últimos tiempos. Y han hecho repaso de su trayectoria varios, o no, todos, digamos, los medios de prensa, o formadores de opinión, ni que hablar que figuras políticas de un y otro lado. No podíamos dejar pasar el día sin escuchar también a los panelistas en el programa de hoy. Repasemos un poco la crónica de lo que signó sin duda el fin de semana y el comienzo de esta. Eduardo Bonomi falleció a los 73 años tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Tomó por sorpresa a quienes lo habían escuchado el sábado en un acto de campaña por el sí en el referéndum. En la sede del MPP, grupo político del que fue fundador, comenzó el velatorio al que asistieron el expresidente José Mujica, Lucía Topolansky, los intendentes de Montevideo y Canelones y muchos dirigentes políticos. Sobre el ataúd desplegaron sus banderas, el pabellón nacional, la bandera del MLN Tupamaros, la del MPP y la del Frente Amplio. Con él como ministro de Trabajo volvieron los convenios colectivos, volvió la negociación colectiva. Fue un gran ministro de Trabajo y un gran compañero. El ejemplo del compromiso, de pelear hasta el último momento, como ayer, en un barrio, hasta el final. En el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, el Parlamento rindió homenaje al senador fallecido. El Poder Ejecutivo había dispuesto honores fúnebres para Eduardo Bonomi. Su esposa, la diputada Susana Pereira, recibió el saludo de quienes fueron compañeros de Bonomi en el Parlamento, en el Gabinete de Ministros y en el Ministerio del Interior. Es una señal clara de que nosotros vivimos en una república democrática donde las ideas las defendemos, pero ante una muerte, la institución, que es lo que soy yo en este momento, presidente de la Asamblea General, le rinde tributos a una persona que le dedicó su vida a la lucha política. Más allá que yo haya estado de acuerdo o no, bueno sería que en este momento me pusiera a juzgar esas cosas. En el cementerio del Buceo se realizó el sepelio de Eduardo Bonomi en una ceremonia íntima. Afuera lo despidieron con aplausos, a quien nació en Malvín y llegó a jugar en la tercera de Montevideo Wanderers. Fue estudiante de veterinaria y estuvo preso desde 1972 y durante la dictadura, hasta que fue liberado en 1985 con el retorno de la democracia. Bonomi fue el ministro con mayor permanencia en los gobiernos de Frente Amplio. Integró el gabinete 14 de los 15 años, 4 como ministro de Trabajo y 10 como ministro del Interior. Bien, entiendo que es un momento además, por demás especial, porque es muy pronto, muy reciente, como para que se pueda hacer un repaso desde lo más honesto, ¿no? De lo que puede pensar cada uno, porque ante todo, respeto a él y a sus familiares, ni que hablar. Pero como ocurre siempre con las personas, todos tenemos luces y sombras y todos hemos brillado y hemos estado también a la sombra en lo que tiene que ver con nuestra trayectoria profesional. Así que desde ese lugar y con todo el respeto, bueno, invito a que cada uno pueda reflexionar sobre lo que fue su figura, sobre lo que dejó al país, al Frente Amplio y puntualmente en las carteras, donde, sobre todo en seguridad, que ha sido sus mayores años de exposición, ¿no? ¿Qué pensás, Fer? Yo siempre parto de la base de esta frase que todos han escuchado mucho y que creo que debe ser un norte en el manejo de la vida cotidiana, esto de duro con las ideas y suaves con las personas. Creo que es el camino que se debe transitar más en un marco democrático institucional como el nuestro. A mí me... Perdón, pero no necesariamente este país fue suave con la figura de Bonomi.
Por eso reitero cuál es mi postura. Duro con las ideas, combatir las ideas, claro que sí, pero suave con las personas porque las personas tienen su vida privada, tienen sus familias, tienen sus historias, tienen sus afectos y siempre hay que ser muy respetuosos con eso. Yo me quedo con la foto de ayer y es lo que quiero resaltar hoy, la foto que hoy fue etapa de La Diaria de Santiago Mazarovich, no sé si todos la vieron. Sí. Es en el Palacio Legislativo y al lado del cajón se encuentran Lucía Topolansky y Mujica mirando para abajo y a mí me impactó mucho desde el lugar de, bueno, hoy cuando se desprestigia, estamos viviendo momentos en los que se desprestigia mucho a los políticos, a la actividad política. Yo quiero resaltar otro aspecto de la fuerza de las convicciones y de la fuerza de los proyectos colectivos. Yo creo que en esa imagen se ve mucho dolor y muchos sueños y proyectos colectivos que quedaron en el pasado porque yo entiendo que se está cambiando de era, que ellos protagonizaron una parte de la historia en el acuerdo o en el desacuerdo de la historia política de nuestro país, de la forma de hacer política y creo que justamente es lo que viene a cambiar y resaltar esto, ¿no? La militancia política como forma de vida, un tipo que hasta el día antes de morir estaba militando y defendiendo sus convicciones, como a veces no se suele ver con estos ojos o no se suele valorar la entrega, el alma, la vida que muchos actores políticos dejan en la construcción, en el acierto o en el error de aportar y cambiar la vida y los destinos de nuestro país. Bien. Fernando. Yo, en los últimos 20 años de haber hablado un montón de veces de Bonomi, ¿no? Y la gente que me ha escuchado alguna vez ya sabe exactamente lo que pienso y cuáles son mis conceptos sobre la figura del exministro del Interior. Hay un proverbio que dice, si no tienes nada bueno para decir, mejor no digas nada. Y yo creo que con ese proverbio en la mano y menos de 24 horas después de la partida física de Eduardo Bonomi, prefiero hacer un respetuoso silencio. Bien. Pero... Bueno, creo que un poco lo decíamos cuando falleció, por ejemplo, Larrañaga. Nosotros los periodistas, cuando estamos tan acostumbrados a tener determinados actores como fuentes, como protagonistas en la vida política y de un día para otro no están más, hay una sensación de vacío que sin duda aparecen en nuestras agendas. ¿Te parece mentira que vos nombres a un Larrañaga o a un Bonomi y ya no estén? Pero desde el punto de vista de la ciudadanía también, yo creo que sin duda la muerte de un ex ministro, de alguien que ocupó tantos años determinados cargos, ya sea en el interior o trabajo, es un acontecimiento importante para un país, es un acontecimiento también político. Creo que todos miramos ayer con caras de un poquito analistas, bueno, quién estaba, quién no estaba, lo comentaba Fernanda, bueno, la congoja de sus compañeros del Movimiento de Participación Popular, la presencia de algunas figuras de la oposición, qué dice cada uno. Y creo que, bueno, sí, si me quedo con eso, más allá del aporte a la vida política que sus compañeros entienden que Bonomi hizo, yo creo que ayer fue una instancia en la que faltaron muchos mensajes, faltaron, creo que algunas voces, y también desde el punto de vista del propio Frente Amplio, más allá de lo que vimos, no se veía, por lo menos a figuras políticas importantes destacando que haya sido un buen ministro del Interior, por ejemplo. Todo el mundo evadió vincular a Bonomi con el tema seguridad. Se habló del perfil de Bonomi, se habló bueno, se rescató lo que fue su primera gestión en el Ministerio de Trabajo, que sin duda fue menos polémica. Y también yo creo que desde el gobierno, en este caso, faltaron algunos mensajes. Me afirmo lo que decía Fernanda, bueno, se puede haber sido muy duro con Bonomi como se fue, pero en el entendido de que Bonomi representaba determinado proyecto, determinado modelo para la seguridad que no se compartía, creo que institucionalmente faltaron algunos mensajes, más allá de que se dio las honras fúnebres y demás,
veíamos a Beatriz Argimón, bueno, midiendo mucho sus palabras para tratar de dar algún mensaje allí desde lo institucional. La que fue más clara, y me parece que así como he dicho muchas veces que no comparto lo que afirma o cómo lo afirma, en este caso fue Bianchi, me parece que separó los tantos y dijo, bueno, acá yo soy la anfitriona, hoy está primando la institucionalidad y la democracia. También lo vi a Penades con un mensaje muy claro, el propio ministro del Interior, Heber, con un mensaje claro, aunque tal vez, no sé, no costaba nada de repente acercarse a hacer una breve visita también como para dignificar a los que piensan distinto, a los que hoy piensan y apoyan al ministro Heber, pero es bueno, simplemente una mirada desde el análisis de quienes, bueno, vemos esto con el interés de lo ciudadano y también de lo político y de lo periodístico. Bien, Alfredo. Sí, estas cosas sorprendan, ¿no? Porque uno no se las espera así tan de golpe, porque ni siquiera son estas muertes no anunciadas, como fue la de Larrañaga, también la de Bonomi. Yo cuando me enteré ayer dije, ¿cómo? Parecía, ¿viste? Porque no te imaginás que suceda así. Entonces como que la primera dice, qué macana, ¿no? Es decir, uno como que siente lástima porque se termina la vida de una persona dedicada a la política. Ahora, a mí la hipocresía no me gusta, ¿tá? Y en estos casos muchas veces viene aquella frase del Corto Buscaglia que sponsor la muerte, entonces vos te morís y pasás a ser el bueno de la película. Y mucha gente ayer tratando de pisando huevos, no decir nada, cuando le dieron con un caño a Bonomi durante, no 14, 18 años. Bueno, pero es que si dicen, tampoco, bueno, ¿qué pensarías? Porque hay una suerte de respeto obligatorio. A mí la hipocresía nunca me gustó. Yo creo que yo como Bonomi fui muy crítico de muchas cosas, le reconozco sí una trayectoria de militancia política, creo que es innegable. Eso, en el error o en el acierto, en el compartir o en el no compartir, es innegable que el hombre era fiel a sus convicciones. Era cuadradazo, testarudo. Todo el mundo más que trabajó con él sabe que era un testarudo y peleador y no sé qué, y no daba el brazo a torcer sino más. Y creo que en algunas cosas tuvo grandes errores y tuvo grandes aciertos. Yo lo que rescato como acierto es quizás lo que dice la presidenta del sindicato policial, Patricia Rodríguez, que dice que en su ministerio se sindicalizan los policías, se da la nocturnidad, se le da equipamiento, es decir, profesionaliza a la policía. Y yo agrego de que durante muchos años Bonomi, siendo ministro, cuando le pegaban todo el mundo con un caño, etcétera, etcétera, destituían 300 policías por corrupción. Todos los años se destituían. O sea que hizo una limpieza del tema del cuerpo policial que me pareció que era saludable. Y después, por supuesto, tuvo éxito, fracaso, eso lo puedo discutir. No me gusta la hipocresía, decir que ahora que se murió es bárbaro, es bueno. No, yo creo que era un duro, era un pesado, un duro, y algunas cosas pensaba que tenía razón y yo creo que estaba equivocado. Pero es un tema de... Pero lo que sí sentís es que es una pena que una persona que se dedicó toda su vida al trabajo político se vaya así. Da tristeza. A mí me da la misma tristeza que me dio muchas otras muertes cuando son por lo inesperadas. Que me parece que... y bueno, y eso sí, hay que seguir remando, ¿no? Bien. Varias cosas se me ocurren preguntar. ¿Será que falta tiempo para realmente poder analizar lo que fue la gestión de Bonomi al frente del Ministerio del Interior? ¿Por qué lo pregunto? Porque tal vez estamos aprendiendo a entender que hablar de seguridad pública no es hablar exclusivamente de los éxitos o fracasos del Ministerio del Interior. Eso es solo una pata de un montón de otros brazos del Estado que deben fallar también, si hablamos de que fue un fracaso, ¿no? Entonces, tal vez, por eso lo pregunto, ¿será que con el tiempo habrá otra mirada sobre su gestión? No. No, podés decirme ni idea también, no. Creo que no. Si bien yo entiendo que la seguridad pública abarca un montón de aspectos, creo que además lo que más respeto es la voluntad ciudadana que se expresa cada 5 años, y creo que en la elección anterior tuvo mucho que ver esta gestión y fue quienes juzgaron lo que estaba pasando. Sí, sin duda. La opinión pública y también la oposición en su juego político, ¿no?
fue el ministro más interpelado, 9 veces, ¿no? O más. Digo más. Bien. Al margen, algo que mencionabas vos, Fernanda, que me pareció muy, muy humano y muy, muy lindo de traer sobre la mesa, porque además apela justamente a cómo miramos al otro, ¿no? A cómo nos paramos a mirar al otro, sobre todo al otro al que piensa distinto, porque es mucho más fácil compartir y sentir la pérdida de alguien con quien estás alineado a que por ahí asumir y aceptar la pérdida de alguien que estuvo siempre contrario a tus ideas. Y ahí, Fernando, te pregunto a ti, que dijiste que preferías no decir nada antes de decir algo, si no tenías algo lindo para decir. Pero te pregunto, este concepto que trae Fernanda sobre la mesa, esa imagen, ¿no? De tanto Mujica como Topolansky, con toda su tristeza ante la situación, ¿no te mueve alguna cuerda que permita el respeto por la férrea convicción de alguien, no importa en qué, pero una convicción incuestionable? ¿Si me mueve algo? Sí. No. ¿Está bien? Es válido, es válido. No, no me mueve, no me debería mover, no sé por qué me debería mover algo. No, pregunto, ¿por qué? De que alguien se solidarice con alguien porque piensa lo mismo, me parece que es razonable. No porque piense lo mismo. Estés en contra o a favor o seas indiferente, son protagonistas de los que van quedando de una etapa de la historia del Uruguay, muy polémica sin duda, pero son los últimos protagonistas que van quedando y se van muriendo. Y quieras o no, hay una suerte de convicción que fue llevada adelante por este grupo puntual contra todo. Maduraron en ella, crecieron en ella, se rebelaron contra ella, fueron protagonistas. O sea, ¿entendés a lo que voy? No siempre se ve una convicción, la compartas o no, tan abrazada. Yo personalmente y que haya sido capaz de marcar los destinos del país, para bien o para mal, pero los marcó en definitiva. Sí, y me debería provocar qué, por ejemplo. No, te pregunto, ¿qué te provoca? ¿Qué sensación me debería provocar? ¿Nada? Bueno, nada, no es inocuo nunca la desaparición física de una persona que tuvo 15 años de protagonismo en los gobiernos, no es inocuo. Periodísticamente es una información, es una noticia. Humanamente lamento por sus seres queridos, por Mujica, por Topolansky, la gente que lo quería. Pero no mucho más. No, la verdad que no me genera, a mí personalmente no me genera mucho más que eso. Está bien. ¿Por acá? ¿Les parece menor lo que traía Fernanda a colación? Me parece, creo que quienes se dedican realmente capaz me decís, no, mira, la verdad, me podría pasar lo mismo cuando muere un militar de la vieja guardia y no me pasa. Digo, es válido, ¿no? No me pasa. A mí no me pasa. No, yo creo que va más allá del hecho histórico puntual, ponerse en los zapatos, porque de hecho algunos lo hacemos de una construcción y una visión país que se construye con compañeros, gente que empieza desde muy chica. Primero fue abrazando una utopía, ¿no? Exacto. Y fue transformando el camino. Se generan lazos muy fuertes que, a ver, está clarísimo que no comparto la gestión ni un montón de cosas de lo que hizo Bonomi. Ahora, lo que sí veo esa imagen y a mí sí me impacta en el sentido de la construcción de historia, de dejar vidas, de generar vínculos, de querer cambiar una realidad con la que yo no estaba de acuerdo, ni con la forma, ni con... No, pero ¿qué haces, Karen? No es así. Lo que pasa es que vos no lo sentís, Fernando. No, nada, te estoy escuchando atentamente. Pero te estoy escuchando atentamente. No, porque haces cara. No hice nada, nadie me vio. No, pero digo, los que sentimos y los que queremos entregarle al país la vida mediante la política pública, hacerlo con compañeros y tener un proyecto colectivo y dejar lo que tenés y lo que no tenés por esa causa, y sí, es remover. Y es imposible que alguien que no lo sienta así lo pueda entender. Ojalá hubiera más gente comprometida con sus convicciones y menos personas indiferentes que se dedican a tuitear o a insultar desde el anonimato o a quejarse mirando la televisión y cambiando de canal. Tenemos que hacer una primera pausa y ya venimos.